Hola amigos y bienvenidos. En este video vamos a estudiar los números racionales. Los números racionales se expresan como una fracción o como el cociente de dos números. Por ejemplo, a dividido por b, en donde a y b son números enteros y a se conoce como numerador, mientras que b se conoce como el denominador. Y debido a que la división para cero no está definido, por lo tanto, el valor de b siempre tiene que ser diferente de cero. Ya que, por ejemplo, si dividimos un número 3 dividido por cero, pues nos da un valor de infinito o indeterminado, o cualquier otro valor. Por ejemplo, 10 dividido entre cero, de igual manera va a ser igual a infinito. Por tanto, podemos decir que el conjunto de los números racionales, el mismo que se representa por la letra Q, va a ser igual a el conjunto A dividido por B, tal que A y B pertenecen al conjunto de los números enteros, siempre que b sea diferente de cero. Bien, entonces estos números racionales son la representación de lo que nosotros conocemos como fracciones. Entonces, ¿en qué ocasiones podemos nosotros utilizar lo que son los números racionales? Supongamos que vamos a una pizzería y compramos una pizza. La misma correspondería a una unidad. Bien, pero si dividimos esta pizza en 8 partes iguales, cada una de estas partes correspondería a un octavo de unidad. Es decir, que la suma de cada una de estas porciones, que equivale a un octavo, nos va a dar como resultado una unidad. Por ejemplo, de igual manera podemos suponer que si una persona se comió 3 porciones de esta pizza, esas 3 porciones equivaldrían a 3 octavos. Entonces, esto que tenemos aquí sería la representación gráfica de un número racional. Es decir, hemos tomado 3 porciones de la unidad, la misma que equivaldría a los 3 octavos. Podemos observar entonces que el numerador indicaría el número de porciones o de partes que se toma de la unidad, en este caso 3, y el denominador indica el número de partes en la cual se divide toda la unidad. En este caso serían 8 partes. Cabe indicar que cuando el numerador tiene un valor menor que el denominador, esto se conoce como fracción propia. Ahora supongamos que en lugar de comprar una sola pizza, compramos 2 pizzas, y de las cuales vamos a tomar 10 porciones. Es decir, tomaríamos todas las porciones de la primera pizza y 2 porciones más de la segunda pizza. Con lo cual la cantidad de porciones que hemos tomado expresada en número racional sería 10 octavos. Podemos observar en este caso que el numerador es mayor que el denominador, y esto se conoce como fracción impropia. Este tipo de fracciones impropias se pueden representar como una fracción mixta, es decir, este número puede descomponerse en 8 octavos más 2 octavos, que nos da un valor de los 10 octavos. Entonces podemos observar que si dividimos 8 entre 8, nos va a dar un valor de una unidad, y más los 2 octavos que nos han sobrado. Por lo tanto, esta fracción mixta correspondería al valor de una unidad con 2 octavos. Esta forma de expresar una cantidad se conoce como fracción mixta. Bien, entonces para convertir una fracción impropia a una fracción mixta, lo que debemos hacer es dividir el numerador para su denominador, y el cociente resultaría ser la parte entera, mientras que el residuo, que en este caso por ejemplo son 2 octavos, resultaría ser la parte fraccionaria. Por ejemplo, si deseamos convertir la fracción impropia 43 sextos a una fracción mixta, lo podemos hacer de la siguiente manera. Tendríamos
42 sextos más un sexto nos daría un total de 43 sextos. Bien, ahora dividimos 42 entre 6, lo que nos da un valor de 7 unidades. Y este sexto que tenemos aquí vendría a ser el residuo de la división, por lo que tendríamos como resultado 7 unidades con un sexto. Otro ejemplo de este tipo de conversiones sería el siguiente. Si deseamos convertir la fracción impropia de 125 doceavos, esto sería igual a 120 doceavos más 5 doceavos, que en total nos daría 125 doceavos. Bien, entonces 120 dividido por 12 nos daría un valor de 10 unidades. Y los 5 doceavos corresponderían al residuo de esta división que tenemos aquí. Entonces el total sería 10 unidades con 5 doceavos. Bien, ahora revisemos una de las propiedades más importantes de un número racional. Esta nos dice que el valor de una fracción no se va a alterar al multiplicar o dividir su numerador y denominador por un mismo número. Por ejemplo, si tenemos la fracción de 3 octavos, esta fracción la podemos multiplicar en el numerador por un valor de 3 y en el denominador de igual manera la multiplicamos por un valor de 3. Entonces, el valor de esta fracción va a ser igual a 9/24. Estos 9/24 equivaldrían a la cantidad de 3 octavos. Es decir, no ha cambiado el valor de la fracción. O por ejemplo, si tenemos la fracción de 30 décimos. Esto de aquí sería igual a 30 dividimos en el numerador por una cantidad de 10. Y el denominador, que tiene un valor de 10, también lo dividimos entre 10. Esto sería igual a 3 dividido por 1. Este valor equivale a los 30 décimos. Bien, ahora para ubicar el valor de una fracción en la recta numérica debemos hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, para representar la fracción de 3 medios, lo que debemos hacer es dividir cada unidad en dos partes iguales y de las cuales vamos a tomar 3. Y lo haríamos de la siguiente manera. De 0 a 1 lo vamos a dividir en dos partes. Sería aquí. Y esta otra unidad, de igual manera, la dividimos en dos partes, de las cuales vamos a tomar 3. Es decir, 1, 2 y 3. Por lo tanto, en esta posición estaría ubicada la cantidad de 3 medios. Asimismo, si deseamos representar, por ejemplo, la fracción de 9 cuartos, lo que debemos hacer es dividir cada una de las unidades en 4 partes y de estas partes vamos a tomar 9. Entonces, de 0 a 1 lo dividimos en 4 partes. De 1 a 2 de igual manera y de 2 a 3 nuevamente dividido en 4 partes, de las cuales vamos a tomar 9. Entonces tomaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por tanto, en esta ubicación tendríamos el valor de 9 cuartos. Recordar que un número racional también puede ser negativo, por lo que lo podemos representar también en la recta numérica. De esta forma, si queremos representar la cantidad de menos 5 medios, lo que debemos hacer nuevamente es dividir cada unidad en dos partes iguales y de las cuales vamos a tomar 5. Por ejemplo, de 0 a menos 1 vamos a dividir en dos partes. Tendríamos lo siguiente. Luego de menos 1 hasta menos 2, nuevamente dividimos en dos partes iguales. Y de menos 2 a menos 3, nuevamente dividimos en partes iguales. De todas estas partes vamos a tomar 5 porciones o 5 partes. Entonces tendríamos menos 1,
menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. En esta ubicación tendríamos la cantidad de menos 5 medios. Y bien, entonces esa sería la forma de ubicar las fracciones en la recta numérica. Bien, ahora vamos a explicar las diferentes operaciones que podemos realizar con los números racionales. Por ejemplo, cuando tenemos operaciones de suma y resta con el mismo denominador, lo que debemos hacer es escribir el mismo denominador y sumar o restar los numeradores. Por ejemplo, si deseamos sumar las siguientes fracciones. Esta operación sería igual a lo siguiente. Ubicamos el mismo denominador y vamos a sumar los numeradores. Los mismos que serían 6 más 3 y menos 15. Que nos daría un valor de 6 más 3, 9, menos 15, tendríamos un valor de menos 6 octavos. Llegado a este punto, si aplicamos una de las propiedades de las fracciones, podemos dividir tanto en el numerador como en el denominador por 2, con lo cual tendríamos menos 6 dividido por 2, un valor de 3, y en el denominador 8 dividido por 2, un valor de 4. Que sería la respuesta para esta operación. De igual manera, si queremos sumar las siguientes fracciones, por ejemplo, podemos observar aquí que tenemos fracciones mixtas, por lo que para sumar estas tres fracciones, lo que podemos hacer es primeramente sumar las partes enteras, que serían 3, 5 y 2, y luego proceder a sumar las fracciones que tienen denominador en común 5. Entonces, esto sería igual a 3 más 5 más 2 más. En el caso de las fracciones podemos escribir el denominador en común, que sería 5, y sumamos los numeradores, que serían 2 más 1 y más 4. Bien, entonces esto nos va a dar un valor de 3 más 5 nos da 8, y 8 más 2 sería 10. Y las fracciones serían 2 más 1, 3, y 3 más 4 serían 7. Serían más 7 quintos. Esto sería igual entonces a 10 unidades con 7 quintos. U otra forma de resolver esta suma de fracciones mixtas sería convertir primeramente cada número mixto a su equivalente. U otra forma de resolver esta suma de fracciones mixtas sería convertir cada una de estas fracciones mixtas a su fracción equivalente. De la siguiente manera. Por ejemplo, una unidad tendría 5 quintos. En vista de que tenemos aquí 3 unidades, eso significa que tendríamos 15 quintos. 15 quintos más los 2 quintos que tenemos aquí. Entonces, lo podemos escribir de esta manera. 15 quintos más 2 quintos. Luego, esto sumamos a la siguiente fracción mixta. Decíamos que cada unidad tendría 5 quintos. Aquí tenemos 5 unidades. Esas 5 unidades equivaldrían a 25 quintos. Entonces tendríamos 25 quintos más un quinto. Bien, de igual manera, vamos a sumar estas dos unidades, que cada unidad tiene 5 quintos, por lo tanto, en este caso tendríamos 10 quintos. 10 quintos más 4 quintos. Bien, entonces sumamos en este caso 15 quintos más 2 quintos, nos da un valor de 17 quintos. Más 25 quintos más un quinto nos da una cantidad de 26 quintos. Y 10 quintos más 4 quintos nos da una cantidad de 14 quintos. Bien, ahora vamos a sumar entonces estas fracciones que tienen un común denominador. Entonces, escribimos el común denominador, que sería 5, y vamos a sumar los numeradores. Tendríamos 17 más 26 y más 14. Entonces sumamos los términos que tenemos en el numerador, es decir, 17 más 26 nos da un valor de 43. 43 más 14
nos da un valor de 57. Por lo tanto, tendríamos entonces 57 quintos. Bien, este valor que hemos obtenido aquí lo podemos transformar a una fracción mixta para poder corroborar que sea el mismo valor que obtuvimos anteriormente. Es decir, vamos a decir que esto de aquí va a ser igual a 50 quintos más 7 quintos, que nos da un valor total de 57 quintos. Con lo cual vamos a tener que 50 dividido por 5 nos da un valor de 10 más los 7 quintos, que es lo que obtuvimos anteriormente. 10 más 7 quintos. Esto equivaldría pues a tener 10 unidades con 7 quintos. Bien, ahora para resolver lo que son sumas y restas con diferente denominador, lo que debemos hacer es buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores o llamado común denominador. Este común denominador lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores de las fracciones y los resultados se multiplican por su correspondiente numerador. Bien, entonces los valores que vamos a obtener en el numerador los vamos a sumar o restar para obtener el resultado. Por ejemplo, si deseamos sumar las siguientes fracciones, lo que debemos hacer es hallar el mínimo común múltiplo para estos tres números. Este mínimo común múltiplo, por ejemplo, sería el valor de 6, ya que lo contiene al valor de 2 tres veces y lo contiene al valor de 3 dos veces. Es decir, 3 por 2 nos da un valor de 6 y 2 por 3 nos daría de igual manera un valor de 6. Bien, entonces ese común denominador sería 6, por lo que esto sería igual a 6 ubicamos en el denominador y vamos a dividir para cada denominador de las fracciones. Es decir, 6 dividido por 2 nos da un valor de 3. 3 lo multiplicamos en el numerador, con lo cual nos da un valor de 9. Bien, ahora 6 dividido por 3 nos da un valor de 2. 2 multiplicado por 1 nos da un valor de 2. Bien, ahora 6 dividido por 6 nos da un valor de 1. 1 multiplicado por 2 nos da un valor de 2. Entonces el resultado sería 9 más 2, 11. 11 y 2, 13. 13 sextos. Este valor correspondería, este valor correspondería a una fracción impropia. Por lo tanto, lo podemos convertir en este resultado correspondería a una fracción impropia, la misma que la podemos convertir en una fracción mixta. Es decir, estos 13 sextos serían igual a 12 sextos más un sexto, que nos daría el valor de los 13 sextos. Entonces, 12 dividido por 6 nos da un valor de 2. Es decir, esto sería igual a 2 unidades con un sexto. Bien, de igual manera vamos a resolver la suma de las siguientes fracciones. Primeramente debemos identificar cuál es el común denominador o mínimo común múltiplo para estos tres números. Por ejemplo, 18 lo está conteniendo a el número 3 6 veces, ya que 6 por 3 nos da un valor de 18. Y el número 9 se encuentra contenido dos veces dentro del número 18, ya que 9 por 2 nos da un valor de 18. Entonces, el común denominador o mínimo común múltiplo sería igual a 18. Bien, procedemos luego a dividir 18 entre 3, que nos da un valor de 6. Entonces, 6 por 5 nos da un valor de 30. Luego vamos a dividir 18 entre 9, que nos da un valor de 2. 2 por 4 nos da un valor de 8. De igual manera, 18 dividido entre 18 nos da un valor de 1. 1 multiplicado por 6 nos da un valor de 6. Entonces,
sumamos 8 y 6 nos da un valor de 14. 14 más 30 nos da un valor de 44. 18avos. Bien, aquí podríamos realizar una simplificación dividiendo el numerador y el denominador para un mismo número. Por ejemplo, si dividimos 44 entre 2, tendríamos un valor de 22. Y 18 dividido entre 2 tendremos un valor de 9. Podemos observar que aquí tenemos una fracción impropia, la misma que la podemos expresar en forma de fracción mixta, de la siguiente manera. Es decir, 22 novenos va a ser igual a 18 novenos más 4 novenos. Bien, entonces 18 dividido por 9 nos da un valor de 2, más el residuo que serían 4 novenos. Es decir, el resultado sería 2 unidades con 4 novenos. Bien, ahora para la multiplicación y división resulta muy sencillo. Lo que debemos realizar en el caso de la multiplicación es multiplicar los numeradores con numeradores y los denominadores con los denominadores. Por ejemplo, si deseamos multiplicar las siguientes fracciones, esto de aquí va a ser igual a lo siguiente. Multiplicamos numerador con numerador, es decir, 5 por 2. Y denominador con denominador, es decir, 2 por 7. Esto nos va a dar un resultado de 10 catorceavos. Los mismos que podemos simplificar dividiendo por 2, tanto en el numerador como en el denominador. Con lo cual vamos a tener 10 dividido por 2, un valor de 5. Y 14 dividido por 2 tenemos un valor de 7. ¿Qué sería la respuesta? O por ejemplo, podríamos tener la multiplicación de las siguientes fracciones. Esto sería igual a multiplicación de numerador con numerador, es decir, 3 por 10. Y denominador con denominador, es decir, 8 por 6. Entonces, en el numerador tendríamos el valor de 3 por 10, serían 30, y denominador 8 por 6, que sería 48. Podemos aquí simplificar, por ejemplo, dividiendo tanto numerador como denominador por 2. 30 dividido por 2 tenemos un valor de 15 y 48 dividido por 2 tenemos un valor de 24. Luego, seguido a esto, podemos dividir tanto el numerador como el denominador por un valor de 3. Por ejemplo, 15 dividido por 3 nos da un valor de 5. Y 24 dividido por 3 nos da un valor de 8. Entonces, esta sería la respuesta para la multiplicación de estas fracciones. Bien, ahora para el caso de la división, si tenemos las fracciones a dividido por b y deseamos dividir entre la fracción c dividido por d. Esto de aquí sería igual a la multiplicación de a por d dividido por la multiplicación de b por c. Es decir, sería lo siguiente. A por d dividido por b por c. O dicho de otra manera, la división de estas dos fracciones equivaldría a lo siguiente. Tendríamos la fracción a dividido por b, la misma que vamos a dividir por la fracción c dividido por d. Y aquí aplicaríamos lo que son la multiplicación de los extremos con extremos y medios con medios. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar un valor igual a esto, ¿no? A por d en el numerador y b por c en el denominador. Por ejemplo, si deseamos realizar la división de la fracción 6 cuartos dividido por 8 tercios. Esto de aquí sería igual a tener 6 cuartos dividido entre 8 tercios. Entonces aplicamos la regla de multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Los extremos serían el numerador, mientras que los medios corresponderían al denominador.
Por lo tanto, tendríamos 6 por 3 en el numerador. Y en el denominador tendríamos un valor de 4 por 8. Bien, entonces 6 por 3 tendríamos 18 y 8 por 4 tendríamos un valor de 32. Si dividimos numerador y denominador por 2, tendríamos un valor de 9/16. Asimismo, si deseamos dividir las siguientes fracciones, por ejemplo, esto de aquí equivale a tener lo siguiente: 7 novenos dividido entre 3 quintos. Aplicamos la regla de multiplicar extremos con extremos y medios con medios, lo que nos daría un valor en el numerador de 7 por 5 y en el denominador tendríamos 9 por 3. Entonces 7 por 5 nos daría un valor de 35 y en el denominador tendríamos 9 por 3, 27, que sería la respuesta para esta división de fracciones. Bien, y eso sería todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.